Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este webinar que tenemos el día de hoy. Agradecemos a todos los participantes, a las personas que se inscribieron, que están conectadas en este momento. Mi nombre es Óscar Vanegas, director de gerencia de riesgos del Grupo OET. Hoy me permito presentarles, nos acompaña el día de hoy el señor abogado Hernando Rojas. Él es reserva activa de la Policía Nacional, estuvo en el mando ejecutivo de la Policía Nacional en la Dirección de Investigación Criminal, Interpol, DIJÍN, durante 24 años. Viendo su hoja de vida, es una persona altamente preparada con muchos estudios, formación para la creación de las guías de buenas prácticas de la seguridad para los actores de la cadena de suministro. Estuvo también apoyando la elaboración del documento que caracteriza los procedimientos del Frente de Seguridad Empresarial. Colaboró para la elaboración y llevada a cabo de los 8 encuentros nacionales e internacionales del Frente de Seguridad Empresarial, en donde participaron más de 800 representantes de empresas de diferentes niveles de la cadena logística. Yo no sé, Hernando, creo que el perfil suyo, la relación que ha tenido con tantas empresas es más que el mayor referente para conocer su hoja de vida, para conocer todas las actividades que ha llevado a cabo en pro de disminuir la siniestralidad, el hurto en carretera, de la piratería terrestre, de eso que afecta tanto la cadena logística. Buenas tardes, Hernando. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer esta invitación cordial, muy honrado. Darle las gracias también a la oportunidad Grupo OET, a don Reinaldo Rodríguez, su presidente, a todo su cuerpo directivo, a Carlos Cruz, y acá atendiendo una invitación de los que por largo aliento fueron los amigos y aliados en la lucha contra todos los fenómenos que afectan a la cadena de suministro. Esa sinergia entre instituciones, entre entidad privada, con el mismo ánimo, todos apuntando hacia la misma dirección de hacer de este país un país productivo, rentable, pero sobre todo confiable y pues que inspire la credibilidad de la inversión tanto nacional como extranjera. Es un honor, realmente pues con humildad, los conocimientos y la experiencia se los debo a nuestra institución Policía Nacional, que esa dinámica y ese destino institucional así lo quiso, de que fuera designado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Por mi tiempo en la institución, salí directamente de escuela, me formé en Policía Judicial, investigador criminal, me especialicé en la lucha contra los delitos que afectan el patrimonio económico de los colombianos, por eso pues mi cercanía próxima con el tema de los sectores productivos, y fue así que con el tiempo fui perfilado para que trabajara en esa organización tan importante, esa especialidad como es el Frente de Seguridad Empresarial, esa, digo yo, trabajo mancomunado que ha dado tan buenos frutos a la seguridad y a los empresarios en Colombia. Gracias, Hernando. Bueno, entonces el día de hoy la charla que nos trae aquí a esta actividad es la criminalidad como fuente de riesgos en la cadena de suministro. Vamos a comenzar a desarrollar el tema. Sí le solicitamos a los participantes que al final de la actividad vamos a estar leyendo las preguntas que surjan. Ustedes pueden irlas relacionando en el chat que tienen ustedes disponibles en el GoToMeeting para que al final las podamos ir leyendo y resolver esas inquietudes. El tema es extenso, entonces sin más preámbulos los dejo a ustedes con esta importante charla ya que se nos viene la temporada de diciembre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Dado lo limitado del tiempo y con el respeto y la venia de ustedes, me permito dar inicio abordando lo que hemos denominado como la criminalidad como fuente de riesgo en la cadena de suministro. Esto entendiendo que la criminalidad es una de las tantas fuentes que genera riesgo a la continuidad de negocios y que tenemos que estar sorteando especialmente sobre los entornos sui generis
complicados, agrestes, de altísima dinámica mutante respecto a los fenómenos de todo el tipo de la criminalidad, del crimen organizado hasta la delincuencia común que nos afecta el día a día, para seguir subsiguientemente abordando lo que son los delitos que afectan nuestro diario acontecer y nuestra ejecución de nuestros procesos logísticos, emitiendo algunas tendencias, tipologías, actualizándonos respecto a algunas notas que consideré de suma importancia traerles a esta importante charla con el fin de que sea insumo importante de esta importante materia de la gestión de riesgos, que realmente es en últimas quien orienta la toma de decisiones de las altas gerencias. Eso es realmente el sentido que debe abocar el gestionamiento de los riesgos, no como en algunas malas prácticas de cultura organizacional, que lo hacemos para anclarlas a cumplimientos, a sistemas de gestión de papel o simplemente para referenciar algunos cumplimientos mandatorios legales para simplemente salir del paso y cumplir con dicha estandarización, bien sea para ser acreditado o certificado o para cumplir aparentemente con los mandatos de normas legales. Y cerraremos con algunas recomendaciones generales. Así las cosas, vamos a abordar lo que sería un contexto general de aspectos que hoy son prevalentes, especialmente lo que tiene que ver con el conflicto colombiano. Así las cosas, destacar que pues no solamente como miembro de la Reserva Activa, sino también como ciudadano, como colombiano, como persona que le preocupa todos los aconteceres que puedan afectar la seguridad y la productividad de los colombianos, no deja de ser, digamos, algo desesperanzador que tras tantos esfuerzos, tanto de la fuerza pública como de la política de Estado, tengamos hoy nuevamente 7.265 hombres en armas ilegales. Entonces, caemos como en la desesperanza de creer que estamos condenados siempre a vivir frente a un conflicto que pareciera que jugueteará con nuestra esperanza de llegar a la paz y que hoy más que nunca requiera que sumamos esfuerzos, tanto el gobierno nacional, la política de gobierno, las instituciones que concatenen todas sus capacidades como lo están mostrando a través de esas líneas de sinergia que los traducen verbo y gracia, como estas campañas policiales y militares donde ponen todas sus capacidades a lo largo y ancho del país para hacer frente a estas amenazas, como lo es las campañas militar y policial, Armagedón 2, que busca contrarrestar la amenaza del Clan del Golfo que está asentado principalmente en lo que es el Urabá, en el Chocó y obviamente también con presencia en el Catatumbo. La operación también, la campaña más bien militar y policial Esparta, que la encontramos también todas las capacidades de nuestra policía, de nuestro ejército, concentrados también en el sector del Catatumbo, sector tan complicado donde encontramos presencia armada de grupos ilegales, casi que una muestra aleatoria de todas las organizaciones criminales que existen en el país, como es las mismas disidencias de la FARC, el GAO-LN, Grupo Armado Organizado LN, disidencias, reductos del EPL, los pelusos, los puntilleros, y encontramos todo un conflicto donde se confrontan fuerzas institucionales con estos grupos armados organizados, estos mismos grupos organizados entre sí, y que pues, de por medio pues tenemos a una sociedad que está sufriendo los rigores de esta guerra. El LN en la actualidad se calcula por mismas cifras entregadas por el Ministerio de Defensa que cuenta con 2.206 hombres organizados en 7 frentes que ellos denominan frentes de guerra a lo largo pues, y ancho del país. El Clan del Golfo que viene creciendo a unos pasos agigantados ya con la presencia de 1.600 hombres, con unas fuerzas militares y una policía que trabajan diariamente sumando fuerzas, pero que obviamente se tiene que pegarles donde a ellos de alguna manera se les puede
minimizar su accionar, como es el tema de los insumos de su combustible financiero, la pólvora de guerra que llamamos nosotros, como es el narcotráfico. El narcotráfico y los demás delitos que acrecentan sus finanzas y son las que permiten que estos grupos sigan coexistiendo en el país. Los pelusos, aunque es un grupo que digamos que cuenta aproximadamente con 260 personas, son un grupo bélico y que está obviamente dentro de la retina de los grupos armados organizados que tienen que concentrar las capacidades para su desarticulación, control por parte de las fuerzas militares y de policía, y los puntilleros que cuentan con 50 hombres también en su representación, teniendo también representación de otros grupos que pues por la extensión de la conceptualización y el tiempo nos da, también da para 1.400 hombres, para un total de, como lo manifestamos al principio, 7.265 hombres ilegales que nos llevan a una única reflexión. Estamos condenados siempre a vivir el conflicto en Colombia. El llamado de alguna manera es a unir esfuerzos, entendiendo la dinámica que quienes los hace fuerzas fuertes son sus insumos de finanzas provenientes del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el contrabando, entre otros. Otro fenómeno, siguiente por favor, el otro fenómeno que debe estar dentro de la matriz de fuente de alguna manera criminal, si bien es un tema de tensión, de relación diplomática de Estado, genera una tensión bilateral y máxima respecto a los últimos hechos que se trataron en la Asamblea 74, se encuentra que hay unos señalamientos, unas investigaciones con una evidencia clara, precisa, amplia, aportada por el Estado colombiano, donde hay unos nexos donde se podría estar prestando un gobierno para que estén apoyando a estos grupos militares donde se organizan, planifican los grupos armados y encuentran su refugio. Entonces esto viene siendo de alguna manera uno de los impedimentos para combatirlos de manera frontal, para conseguir mejores resultados operativos. Presento una línea de tiempo donde, como vemos, desde el gobierno de Álvaro Uribe en el 2010 rompen las relaciones con el entonces extinto Hugo Chávez, donde le hace unas investigaciones con también desde esa época unas evidencias que muestra igualmente el presidente Álvaro Uribe, y enseguida responde 2013 Nicolás Maduro manifestando que existen unos planes para asesinarlos por parte del gobierno colombiano. En el 2017, pues como consecuencia de estos resquebrajamientos de relaciones diplomáticas, el gobierno colombiano ordena a su embajador en Caracas, para esa época el doctor Ricardo Lozano, que regrese a Colombia y de alguna manera empiezan a desmejorarse en ese tipo de relaciones, desestructurar todo el buen relacionamiento que en otras épocas se llevaba con nuestro tal vez principal socio comercial. Finales del 2018 ya empieza a Iván Duque como presidente electo a anunciar la suspensión igualmente con las relaciones con Caracas a partir de enero del 2019. Iván Duque, pues también dentro de esa cronología de actividades que han de alguna manera manifestado esa tensión bilateral, reconoce la legitimidad del presidente Juan Guaidó, pues de alguna manera desconociendo el régimen como un mandato legítimo y ausente de cualquier viso de constitucionalidad y democracia. Recientemente ustedes se enteraron por los medios de comunicación, el presidente Maduro a lo largo de la frontera con Colombia hace unos ejercicios militares. Quienes han trabajado en materia de estrategia militar sabemos que ese tipo de ejercicios tienen per se al interior unos mensajes de intimidación y de alguna manera de insumos estratégicos que han permitido de alguna manera que se distancien y se rompan un poco las relaciones y se sigan desquebrajando en este tipo de situaciones. Algunas cifras que son interesantes es que en la actualidad, de acuerdo al DANE y otros medios de estadística, nos manifiestan que aproximadamente 1.400.000, 1.4 millones de venezolanos migrantes han llegado como producto de esa debilitación constante de la democracia y de la economía venezolana
a Colombia. Se manifiesta que aproximadamente 5.000 venezolanos pasan la frontera hacia Colombia, ellos, algunos con tránsito a otros países, pero se estima que aproximadamente 2.000 de ellos se están quedando en Colombia, o sea que esa cifra 1.4 está siendo creciente cada día a punto de que hoy nos representa a los colombianos el 0.5% del Producto Interno Bruto, poder sostener nuevas personas migrantes que han llegado a Colombia. Siguiente, por favor. En ese mismo orden de ideas y siguiendo esa línea de ese conflicto, pues tenemos que hacer referencia, como lo manifestaba anteriormente, que empieza a subirse y a escalarse de alguna manera el volumen y el tono de la discusión y las diferencias entre los gobiernos. La Asamblea 74 de la ONU celebrada el pasado 25 de septiembre del 2019, donde hace unas denuncias puntuales y, como lo manifestaba, con amplia y precisa evidencia que fue consolidada por los organismos de inteligencia en ese famoso y también cuestionado dossier de 128 páginas de evidencia entregadas a la ONU por parte del presidente Duque, donde hace unas puntuales denuncias. Invito obviamente a todas las personas que participan en la presente escenario que sumemos desde el punto positivo de la credibilidad, porque a veces nosotros desde el morbo de la comentario pues no podemos desacreditar la evidencia, y si no lo han de pronto tenido acceso, ya hay mucha información en medios de comunicación pública donde ya se hace referencia al contenido de las 128 páginas de evidencia que aporta el gobierno colombiano, que están siendo de alguna manera cuestionadas por 2 o 3 fotografías, por un tema de referencias de fuentes que no eran fuentes directas, lo que manifiestan supuestamente por parte para poder desacreditar el grupo del régimen. En estos señalamientos igualmente se indilga que aproximadamente 20 ex jefes guerrilleros hoy residen en varias ciudades de Venezuela. Entre ellos, pues todos es conocido, el que siempre se ha referenciado, el famoso Gentil Duarte, custodiado por su compinche John 40, desde donde se están organizando y pueden estar al mando de más de 1.000 hombres en el territorio colombiano. Igualmente, el presidente Duque indilga y denuncia que se tiene conocimiento de la ubicación de 1.438 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos como el de GAO, Grupo Organizado ELN. También señala 207 ubicaciones controladas por este grupo de armado organizado, 20 pistas de aterrizaje al servicio del narcotráfico, y de alguna manera todo lo podemos recapitular con la frase que manifestó en su intervención el señor presidente. Dice: Colombia no es un país agresor, ni se dejará provocar por insinuaciones belicistas, pero este es un desafío que requiere una acción colectiva. O sea, el mensaje que le manda el presidente Duque al mundo: este es un problema del mundo, no es un problema de Colombia, como a veces se quiere señalar y direccionar el conflicto solamente a los dos países. Entonces, de alguna manera son estos aspectos que, si bien son de agenda del alto gobierno, no son ajenos a la comprensión contextual que debemos tener las personas que estamos frente a las empresas, actualizando los entornos para hacerlos parte de nuestros insumos que debemos evaluar en una evaluación 360 grados para nuestra gestión de riesgos. Esas de alguna manera las conclusiones generales. También quise traerles a colación otros aspectos como es la relación existente entre Colombia y Estados Unidos derivada pues en la lucha contra el narcotráfico, que ustedes bien saben, esta es una relación bilateral y que por las características que ya conocemos del presidente Trump siempre lo hemos destacado como una relación bilateral impredecible. Impredecible, ¿por qué? Porque si bien el presidente Trump, o más bien el gobierno americano, evidencia como tal vez su principal aliado en Latinoamérica, a Colombia, también tiene una exigencia muy fuerte respecto a que no está convencido del todo de los esfuerzos que han hecho los gobiernos en los últimos años en la lucha contra el narcotráfico. Para ello, simplemente, pues, sería importante traer a referencia
que desde el 2004 al 2017 aumentaron por muertes por sobredosis el 60% y consumidores que aumentó por sobredosis el 60% y consumidores el aumento del 40%, esto en Estados Unidos. Pero en Colombia, en los últimos, desde el 2012, venía creciendo el 20% de la exportación y la cultivo de hectáreas de cocaína, cosa pues que no cayó muy bien en el gobierno norteamericano, y de alguna manera pues la certificación estuvo condicionada a mejorar el trabajo que se venía realizando. No obstante, pues hay cifras que si bien no son pues las de aplaudir con vehemencia, sí se demostraron que se logró por lo menos la reducción tenue de 1.000 hectáreas en el 2018 respecto al 2017, que venía un aumento, o sea, se frenó la línea, y para ello quiero exponerles el siguiente gráfico que nos permite hacer un contexto más general de cuál ha sido el comportamiento en hectáreas de coca sembradas en Colombia, esto con fuente objetiva del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca. O sea, esto no son estadísticas manejadas por organismos colombianos que, digamos, puedan estar influenciadas con un tema de optimismo que nos convenga para mostrarle a un gobierno de alguna manera para ir tras una certificación. Esto para concluir la parte de la relación de alguna manera bilateral y cómo se encuentra pues nuestro país respecto al conflicto, pero también quiero poner a disposición un fenómeno que viene siendo creciente y me pareció muy importante, es el tema de la protesta social, para que ustedes lo tengan en cuenta. Se dejará pues a disposición a cada OET para que les hagan llegar este material. Ustedes bien saben recientemente lo que es el tema de las protestas sociales, han recobrado una importante influencia dentro de la mapeo que tenemos nosotros de los insumos fuente criminal respecto al tema de los riesgos que tenemos que tener en cuenta para tener una comprensión integral del entorno. ¿Esto por qué? Porque si vemos como referente lo recién sucedido en Ecuador y el día de ayer en Pereira, pues es bueno tener cuáles son las fuentes, los orígenes, porque hay ese tipo de movilización, existiendo pues el amparo constitucional de la protesta dentro de los parámetros de la legalidad y sin que se convierta esto en acápites de violencia y vandalismo. Entonces les pongo a disposición también este documento que me pareció importante entregarles como insumo para que ustedes tengan esta información. Acto seguido, pues queremos analizar una información suministrada por, siguiente por favor, suministrada por el Observatorio del Delito, con la colaboración del Frente de Seguridad Empresarial, que era pues mi última casa institucional, donde producto de un trabajo que se hizo en el 2016 en la publicación denominada Guía de Seguridad para los Sectores de la Cadena de Suministro, hicimos una decantación de todos los tipos penales que están inmersos en la Ley 599 del 2000 y podemos establecer que de esos 500, de los delitos contemplados dentro de la Ley 599, existen 79 conductas punibles que tienen una conexión inherente directa al funcionamiento de las operaciones logísticas del sector, hablándolo en términos transversales empresarial. De esas 79 conductas punibles, hicimos una siguiente decantación para traerle a esta presentación y hemos clasificado algunos delitos que nos parece de suma importancia, traerles la actualidad y cuál es la tendencia y cómo se están comportando, y también enriquecidos con algunas modalidades delictivas. Siguiente, por favor. El primer delito al que vamos a hacer referencia, y dado que la mayoría de los asistentes a este webinar están integrados a la cadena de suministro, quise que fuera el hurto de mercancías, porque es de alguna manera uno de los delitos que más afecta no solo patrimonial, reputacional, sino que afecta la continuidad de negocios y la credibilidad de las empresas en cuanto a la entrega y de toda
la trayectoria en la cadena de suministro para lograr pues posicionar un mercado, no solamente de una empresa, sino del entretejido que forman la economía y las empresas en un país. Entonces, de alguna manera encontramos unas cifras alentadoras que muestran de alguna manera un trabajo eficiente, funcional de todas las capacidades de la fuerza pública, especialmente pues la Policía Nacional, que está abanderando la lucha contra la hurto de mercancías en la cadena logística, también conocido como piratería terrestre. En este sentido, pues podemos establecer que hemos reducido el 26,7% con una reducción de 80 casos, donde en el 2018 se presentaron 300 casos, 300 denuncias por hurto de mercancías, y ya para el 2019 la decreción de 200 a 220 casos. Esto estamos hablando, quiero precisar, es un periodo comparativo del 1 de enero al 7 de octubre entre 2018 y 2019, para que tengamos precisión de las cifras y de los cortes de tiempo con los que vamos a estar comparando. Se presenta un top 5. El top 5 nos refiere que la ciudad donde más se presentaron hurtos de mercancías fue la ciudad de Bogotá. En el 2019 vamos con 40 casos, Cundinamarca con 27, Arauca con 24, Cauca con 14 y Valle con 13. De destacar alguna información que si gusta los invito a tomar de pronto nota, si lo quieren tener en cuenta porque no está en la presentación, como un ítem o un tips importante es que la modalidad que más se presentó fue mediante atraco. Mediante atraco, cuando hablamos de atraco, es la utilización de armas. Esto ocupó el 80,9% para representar un total de 178 casos, fueron mediante atraco, para que tengamos en cuenta en nuestros tomas y nuestros planes de acción para generar controles. Las armas que más se utilizaron fue el arma de fuego, con una participación del 70,5%. El lugar donde más se registraron casos es en la zona rural, con el 50,5%, 111 casos. La clase de sitio de mayor registro fue en vías públicas, el 58%. Y las horas comprendidas de mayor afectación fueron de doble 0 horas a las 05:59, esto quiere decir a la amanecida, del 35,9%. Esto nos invita a tener especial cuidado con el movimiento de mercancía de estas horas, en horas de la noche. Igualmente, un porcentaje igualmente alto va desde las 6 a las 11:59, que ocupa el 25%, con 55 casos. El mes de mayor afectación fue febrero, seguido del mes de abril. Estamos hablando de la vigencia 2019, eso con referencia al hurto de mercancías o también denominado como piratería terrestre. Siguiente, por favor. Bueno, acá quiero hacer un especial reconocimiento, tal vez a uno de los casos que en mi existencia institucional no lo vi con ese profesionalismo, pero realmente hay que hacer un reconocimiento especial a la Dirección de Tránsito y Transporte de nuestra Policía Nacional, sus cuerpos de Policía Judicial y Fiscalía General de la Nación, donde desarrollan hace 2 semanas la operación Tritón, donde logran unos importantes resultados, donde pueden apreciar 71 personas con orden de captura. Una de esas 71 personas es el señor Carlos Eduardo Garzón Nieto, que tiene la alias de Ambalema, muy conocido por quienes hemos trabajado el sector de lucha contra los delitos de patrimonio económico, ya que este señor ya ha generado ingresos por el mismo tipo penal en el 2005, 2013 y 2018. Los departamentos donde operaban estas organizaciones, denominadas los arroceros, las arañas, los gatos y los cargueros, son Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle, Cesar, Tolima, Santander, Sucre, Bolívar y Huila. Lo importante y tal vez lo que más destaco es que miren que el número de casos que se pudieron esclarecer a partir de esas capturas, 144 casos, o sea, la captura de estas 4 organizaciones permiten aportar información que apuntan al esclarecimiento. Hoy hay conexión con 144 casos de hurto de mercancía y vehículos
cometidos en los últimos 2 años. Entonces, no quería pasar por alto el reconocimiento especial de ese último caso y de alguna manera que sirva como referente ese trabajo arduo, permanente de nuestras autoridades en procura de lograr la desarticulación de estas organizaciones que vienen afectando de alguna manera la operación de transporte de carga de mercancías y que muy seguramente esto se va a traducir sin temor a equivocarme, en una reducción sustancial del último trimestre de lo que resta del año para alcanzar de alguna manera una cifra a los intereses de las personas que estamos vinculadas en el trabajo de la gestión de riesgos del sector de transporte de mercancías y cadena de suministro en general. Algunas modalidades delictivas de hurto de mercancías las clasificamos que prácticamente pues están en 3 entornos, en lugares de permanencia, vía nacional y en el tema de la contratación. Lugares de permanencia encontramos que las modalidades más conocidas como es el gemeleo, la suplantación de identidad y la suplantación electrónica. Gemeleo ya recordamos que es todo el tema de simular características parecidas de vehículo y conductor para engañar a la empresa que va a hacer una entrega de carga, generalmente generador de carga, y le entregan a una persona que no corresponde y a un vehículo que no corresponde la carga. Suplantación de identidad que va muy alineado también al tema de gemeleo como un medio y un insumo, un instrumento para lograr la entrega de la mercancía, y la suplantación electrónica, que es cuando se hacen pasar a través de toda todo un libreto, toda una parafernalia que ellos se arman con temas de páginas web, correos electrónicos para hacer confundir las entregas y aprobación de cargas equivocados, haciéndose pasar especialmente por empresas de reconocida trayectoria. El saqueo y descuelgues, el hurto parcial, simulación de puestos de control, es también pues muy alineado al tema de simulación de autoridad. En los puestos de control de la policía se hacen pasar por autoridades y hacen descender y intimidan en muchos casos. Digo en muchos casos porque no siempre acuerdo que existe la modalidad de autorrobo, que también ellos ya tienen su libreto aprendido para narrarlo en las denuncias y poder de alguna manera generar una historia creíble en los temas de autorrobo. Y la utilización de escopolaminas para, pues, de alguna manera afectar la conciencia de los conductores y poderles generar el hurto. Los autorrobos, falsa denuncia, contaminación de la carga, esto pues de alguna manera alineado a esa falta de fidelización, de confianza por parte principalmente de conductores y funcionarios que tienen acceso a la especificidad de la carga. Dice, ¿por qué se presenta el hurto? Algunas recomendaciones, generalmente las debilidades de los protocolos, violación a los protocolos de seguridad, inexistencia de capacitación adecuada, falta de disciplina en las rutas establecidas. Entonces los conductores de alguna manera la toman folclóricamente y no siguen el plan de ruta establecido por la empresa transportadora como generadora de carga, como los que prestan el servicio de monitoreo satelital y monitoreo de trazabilidad de tráfico. Falta de realizar los reportes oportunamente, o sea, cuando nos dejamos dominar de la rutina, y la inexistencia de protocolos de seguridad a las paradas de los automotores en sitios de pernotación, talleres, restaurantes y este tipo de sitios en general. Siguientemente vamos a analizar el hurto a comercio. Podemos también apreciar, hay una reducción favorable, un decremento del 16,7%. De menos 8.564 hurtos, pasando de 51.298 casos en el 2018 a 42.734 en el 2019. Las ciudades de mayor afectación, Bogotá, Medellín, Cali, Cundinamarca y Barranquilla. Esto tiene también una lógica porque pues, son ciudades de alto flujo poblacional, de alguna manera donde también las operaciones de comercio son más altas que las otras ciudades. De alguna manera esto obedece a que sean las grandes metrópolis las que estén
señaladas como top 5 del hurto a comercio. La modalidad más recurrente es la conocida como el mechero o hurto hormiga, con el 18,8%, con una participación de 8.031 hechos, seguido por el atraco con 17,5 hechos, 17,5%, 7.458 casos. El arma de fuego es la más utilizada con el 11,8%, una participación de 5.028 casos. Igualmente, los días de mayor afectación son los viernes con el 15,6% representados por 6.660 casos. También hay que precisar que en las horas de mayor afectación entre las 12 y las 17:59, con una participación del 28,7%, con 12.257 hechos. El 92,7%, o sea, 39.629 casos se registraron en la zona urbana, generalmente pues porque esta es la ubicación que tienen el tema de los centros comerciales y todos los establecimientos de comercio. Acto seguido, pues entraremos a definir algunas de las modalidades más comunes del hurto a comercio. Está pues el atraco con utilización de fuerza, intimidación, utilización de armas, especialmente pues de fuego, cortapunzantes, suplantación de autoridad, también generando pues el tema de falsos allanamientos, haciéndose pasar por funcionarios de entidades que llegan a realizar distintas inspecciones en los establecimientos y generar ese engaño. La ventosa, que es pues la apertura de un orificio para poder ingresar, especialmente las paredes, utilizando gatos hidráulicos. El hormigueo, que es ya el hurto del mechero, que llamamos comúnmente, que es que en las partes de sus prendas de vestir, en carteras, bolsos y electrodomésticos, se llevan los elementos especialmente de alto valor, y las violaciones de cerradura, especialmente en horas de la noche. Paso seguido vamos a analizar el hurto de automotores. El hurto de automotores para el periodo que estamos analizando registró un decremento igualmente, no sustancial, solamente del 1%, representado en 75 hurtos. Casi que podríamos decir que hay un empate técnico virtual entre el 2017 y el 2018 y 2019, pasando de 7.677 casos en el 2018 a 7.602 en el 2019. Las ciudades de mayor afectación, igualmente a lo referido en el hurto a comercio, Metropolitana Bogotá, Cali, Medellín, Cundinamarca y Barranquilla. Las marcas más hurtadas, para tener en cuenta, las marcas más hurtadas fueron de la línea Chevrolet con el 39,9%, con la representación de 2.576 casos, seguido de la línea Mazda con el 13%, 989 casos, la línea Kia con el 12,7%, representado en 966 casos. El 91,7%, o sea, 6.971 casos se registraron en la zona urbana. Acá quiero detenerme igualmente a hacer una distinción a la Policía de la Metropolitana de Cali, que recientemente realizó un operativo donde desarticuló una organización que tenía pues azotada la ciudad de Cali, denominado como los Gama Medio. Esto además es importante, dado pues acá el sector también que nos convoca a esta reunión, asegurador. Dentro de la investigación, la Fiscalía pudo determinar que algunos de los integrantes de esta organización, alias los Gama Media, presentaban falsas denuncias con el fin de ser acreedores al cobro de seguros de manera fraudulenta. Alias Rolo y alias Lucho son los líderes de la banda. La modalidad que más utilizaban era el alado. El alado es cuando dejamos por ahí el vehículo mal parqueado y se lo llevan sin presencia del propietario, y el atraco sí, que media ya la violencia, la utilización de armas.
para posteriormente pues desguazarlos y comercializar sus partes, especialmente en los sectores conocidos como la 16, ubicado en el barrio del Alcázar de la ciudad de Cali. ¿Qué delitos imputaron? El concierto para delinquir, el hurto calificado agravado, el fraude procesal, la estafa agravada y la falsa denuncia. Es una preocupación, tanto institucional de las autoridades como las personas, una nueva modalidad que está incursionando y que están utilizando los delincuentes, que es la utilización, como llaman ellos, de falso control, o que son inhibidores de señal o inhibidor de alarma, que son dispositivos pues electrónicos de uso ilegal, que lo que generan es saturación en las comunicaciones cuando entre el control y el dispositivo de bloqueo central generan una interrupción de la señal. Entonces esto evita de que los vehículos se bloqueen, y a veces de manera desapercibida y de manera ingenua nosotros no esperamos a que el vehículo se bloquee. Entonces debemos cerciorarnos y no simplemente depositar exceso de confianza a estas ayudas tecnológicas, como es el de la alarma y el bloqueo central. Y entonces la mayoría de casos, hay que decirlo, lo utilizan en parqueaderos de centros comerciales, donde generalmente lo que hacen es hurto de las pertenencias que están dentro de los vehículos. Los inhibidores incautados generalmente son como las fotografías que están visualizando, pequeños, muy parecidos a los controles que nosotros tenemos de nuestras llaves de nuestros vehículos. Y ya hay otros inhibidores pues de mayor potencia que los utilizan para otros fines, como los vamos a relacionar más adelante, pues un poco más de uso industrial. Esta información fue suministrada por el CIEP de la MEVOC, que está haciendo una investigación importante para advertir y trabajando de alguna manera, de manera mancomunada con parqueaderos, con propietarios de vehículos, con marcas ya de vehículos, para que empiecen a generar contrainteligencia electrónica que permita de alguna manera sortear este tipo de modalidad que tanto daño pues está haciendo en este momento para el tema del hurto de las pertenencias. Entonces decíamos, bloquea la señal y evita que el vehículo se cierre, el impedimento de la comunicación de la alarma con el vehículo, y también son utilizados para anular el sistema de seguimiento de flota GPS en muchas modalidades. Y quienes son pues conocedores del tema de hurto de mercancías saben que generalmente utilizan como el equipo que está en el centro, parte superior, que nosotros más conocidos en el sector lo conocemos como el jammer, que es un inhibidor de señal que genera una fuerte y amplia señal que anula las comunicaciones. Ante mayor número de antenas, mayor rango de cobertura igualmente, y pues la facilidad del delincuente conseguirlo a través especialmente del mercado por internet de 400.000 pesos. También tiene un uso lícito. ¿Qué usos lícitos le dan a estos inhibidores? Generalmente el gobierno, para bloquear las comunicaciones de los celulares de los reclusos, y algunos teatros en algunos países los utilizan para evitar de que suenen los celulares durante las funciones. Siguiente. ¿Cómo funciona? Generalmente ya en la aplicación y puesta en marcha tácita de la modalidad delictiva, el delincuente pues marca su objetivo, lo sigue, le hacen seguimientos a distancia aproximada de 40 a 50 metros, y lo siguen hasta que estén en un lugar donde ellos les dé la certeza de que no va a salir para ser descubiertos. Esto les da mucha seguridad. Entonces se dividen, generalmente van 2, 3 personas, una que se encuentra, como llamamos en el argot policial, de campanero, y la otra persona que es la que efectúa de manera concreta el hurto de los elementos que deja sobre el vehículo que aparentemente bloqueó, pero que el vehículo queda abierto. Eso respecto a esa nueva modalidad que quería compartirles. Otra conducta punible o modalidad delictiva es el hurto a personas. Del hurto a personas tenemos que decir que para el periodo de análisis registró un incremento significativo que debe pues representar una alerta, una alarma temprana para las autoridades, y pues también para nosotros como ciudadanos tomar conciencia, porque muchos de estos casos de hurto a personas son por nosotros favorecemos con nuestras malas prácticas como ciudadanos, ¿no? Entonces, podemos evidenciar que incrementó en un 14%, con 27.198 hurtos más
pasando de 193.816 casos en el 2018 a 221.014 en el 2019. Las ciudades de mayor afectación también coinciden como es el nivel poblacional: Bogotá, Medellín, Cali, Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca y la metropolitana de Barranquilla. Las modalidades de mayor registro fueron el atraco, o sea, recordemos, atraco con violencia, con utilización de armas, bien sea cortapunzantes o armas de fuego, con el 42,3%, 93.401 casos. Cosquilleo, especialmente, pues como para traer en referencia al más común, el de que se presentan en los sistemas de transporte masivo, que usted pues es esculcado sin darse cuenta, aprovechando las multitudes de personas, 15,5%, para un total de 34.341 casos. Es de anotar que el 22,8%, o sea, 50.482 hechos, se registraron por factor de oportunidad, lo que les decía, nosotros no apoyamos con nuestras buenas prácticas de seguridad como ciudadano. Siguiente, por favor. Las modalidades más comunes de hurto a personas: factor de oportunidad, lo hablábamos, del descuido, de las malas prácticas de ciudadano; clonación de tarjetas, esto apoyados de alguna manera por las acceso a algunos dispositivos tecnológicos, como el conocido como el skimmer. Pues sí, el skimmer, que es el que se coloca en los cajeros para que las personas de manera errónea pasen su tarjeta y ahí se roban la información, que después es pasada a tarjetas medios magnéticos, y lo complementan con la información que a través de microcámaras pueden acceder a las claves, y con ello, información magnética más clave, pueden clonar la tarjeta y pueden hacer retiros de sus cuentas de ahorros. El fleteo, que es el común afectado a las víctimas que hacen uso del sistema financiero, especialmente cuando manejan sus retiros en dinero en efectivo, que son abordados por el camino y generalmente mediante atraco, uso de la fuerza, puedan ser despojados de sus pertenencias, de su dinero retirado. Paseo millonario, pues es un secuestro express de alguna manera, donde se intimida generalmente con la connivencia de un conductor de un vehículo tipo taxi, y ya con intimidación pues obligan a la persona a entregar claves de las tarjetas y hacen retiros y transferencias de sus dineros. El cosquilleo ya lo hablamos cuando el hurto de personas, que es el que se utiliza en los tumultos. Y el raponazo, pues de alguna manera se encuentra cuando es que una persona se encuentra deambulando por un sector, entonces, o vehículos en los trancones, y cuando hay escasa multitud, que le permite la huida a los delincuentes, y pues despojan de manera agresiva a las personas. Siguiente, por favor. La extorsión tuvo un decremento igualmente, pasamos de 5.796 casos a 5.140. Digamos que ese ha sido un trabajo que hay que darle mérito a la Dirección Antinarcótico. Las ciudades de mayor afectación tenemos Medellín, Bogotá, Cali, Valle y Antioquia. Siguiente. El secuestro igualmente tenemos un decremento sustancial del 49,3%. De menos 68 víctimas, pasando de 138 casos en lo que va corrido el año a 70, del mismo periodo del 2018 a 70 lo que va corrido el año. Siguiente, la estafa. También es un delito que debe representar una alerta de alguna manera ciudadana y para las instituciones, porque tuvo un aumento preponderante del 26,8%. 17.076 víctimas más, pasando de 63.720 casos 2018 a 80.796 en el 2019. Llama la atención que la mayoría de víctimas son del sector rural. Entonces es importante establecer que están aprovechándose de la ingenuidad de las personas. La modalidad de mayor registro fue pues el engaño con 21,3%, y el cambiazo de tarjeta con el 6,5%. La cibercriminalidad tuvo un decremento
pasamos del 21%, de un decremento del 21%, pasando a menos 652 casos, pasando de 31.421 casos en 2018 a 30.769 en el 2019. La zona rural igualmente fue la de mayor afectación y el 53,2% de los casos fueron también pues dirigidos al sexo femenino, representando el 53,2%. Lavado de activos tuvo un decremento sustancial también del 6%, pasando de 217 en el 2018 a 204 casos en el 2019, ciudades de mayor afectación: Bogotá, Caldas, Nariño, Medellín y Valle. El contrabando igualmente presenta un decremento del 13,8%, 427 casos en 2018, 368 casos 2019, en 1 de enero a 7 de octubre. La zona rural registró un total del 95,7%. Entendería en principio que son por el tema del paso de intercambio comercial informal que se está dando en este momento ante la situación económica por los pasos no autorizados en frontera con Venezuela. Tráfico de sustancias de procesamiento de narcóticos también tuvo un incremento bastante amplio, el 35,7%, 210 casos más, pasando de 588 en 2018 a 798 casos en el 2019. La clase de sitio de mayor registro fue vías públicos con el 47,9%, una representación de 382 casos. El tráfico, algunas recomendaciones: la atenuación del buen nombre del país, los ciudadanos. Esto afecta reputacionalmente a nuestro país, es uno de los delitos que más afectan el exterior. Pérdida de clientes para exportar ocasiona grave disminución de la economía y responsabilidades penales administrativas. De alguna manera, los narcotraficantes vienen implementando nuevas estrategias. Ya veíamos en los medios de comunicación que aproximadamente 20 toneladas de cocaína han sido detenidas en semisumergibles. Esta es una dinámica de modalidad que el delincuente se ingenia varias artimañas para poder lograr su cometido. Estos semisumergibles salían especialmente del Pacífico a llegar a países de Centroamérica. ¿Cómo lo hacen? Generalmente a través de empresas fachada, contaminaciones directas a nuestras empresas, especialmente de transporte, sobornos, corrupción, amenaza, bajo engaños, falsificaciones, entre otras. Quiero hacer referencia muy rápida para que ustedes tengan en cuenta que el gobierno actual radica un proyecto de ley que se denomina proyecto de ley 117 del 2018, donde van a incluir un nuevo título dentro del libro primero del Código Penal. ¿Qué significa eso? En términos generales, que en Colombia, a partir de la entrada en vigencia de este proyecto de ley, que esperamos que sea más temprano que tarde, las empresas empezarán a ser susceptibles de responsabilidad penal. Y para destacar de manera, en líneas muy gruesas, las líneas atenuantes o que disminuyen la responsabilidad de la implementación de buenas prácticas y de programas de ética. Entonces, tenemos que estar preparados para implementar de alguna manera esos programas de ética que siempre los identificamos a través de la ley 1738, que eran solamente para unos grupos de personas señaladas por la Superintendencia de Sociedades. Ahora, de alguna manera, va a ser transversal si deseamos que, en caso de la materialización de una conducta punible dentro de la empresa, nosotros seamos beneficiados de las circunstancias atenuantes. Esto es un marco normativo que por esta época, lo hablamos al inicio con Carlos Cruz acá de OET, está en boga el tema del marco normativo de EA. Simplemente se lo referencio y se lo dejo como un marco de ejemplo para que ustedes tengan presente las regulaciones hoy en día para importadores, exportadores y agentes de aduanas, que es el marco de cobertura. Igualmente, el tema de sistemas de implementación para sistemas integrales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, los sectores reportantes de la UIAF. Ahí estoy especificando el sector, sistemas de administración de riesgos, si es CIPLAF, si es ARLAF u otro tipo de reporte, la normatividad vigente aplicable
y quién es el supervisor, qué superintendencia o entidad es la que regula. Una línea normativa de lo que es nuestra evolución respecto a la política normativa de lucha contra los activos y financiación del terrorismo, simplemente por hacer una referencia desde la creación de la OIAF hasta nuestros días, donde pues se está ampliando el rango de cobertura reportante. Y pasamos a cerrar con unas recomendaciones transversales al sector empresarial. Como siempre, y con el propósito que tuvo esta charla, es para facilitar un insumo a la gestión basada en riesgos. Cuando hablamos riesgos, 360 grados. La fuente de criminalidad es solo una partecita donde nos indica que debemos identificar, evaluar, administrar, evaluando obviamente la probabilidad de impacto, esto que nos sirva como insumo para nosotros diseñar unos planes de mitigación, de prevención y detección. La recomendación de que siempre tenemos un aliado que nos está brindando una permanente apoyo a través de estos programas institucionales que más adelante de manera muy general les voy a comentar cuáles existen, especialmente la Policía Nacional, que es los que nos facilitan a través de un relacionamiento estratégico a acceder generalmente sin costo a un tipo de beneficios que nos sirven para anclar dentro de toda esta línea de cumplimientos. Adopción y fomento de programas éticos, ya lo decíamos, en el viene la responsabilidad penal de las personas jurídicas y esto nos va a servir de atenuante, pero además para mitigar de manera eficiente a través de una concienciación de la importancia para disminuir la probabilidad de impacto a través de un riesgo que tenga este tipo de fuente delictiva. Cultura de control interno, culturas de cumplimiento, ejecución periódica aleatoria de medidas de disuasión, canales de comunicación efectivos, pero sobre todo con un lenguaje claro, simplificado, que sea capaz de llegar a impactar a todos los niveles de la compañía, autoridad, responsabilidades bien definidas, que no haya confusión de a quién le corresponde una responsabilidad, socializar las normas de conducta esperadas e inapropiadas, o sea, que el funcionario sepa qué espera de mí la compañía, pero también qué es considerado inoportuno o inapropiado más bien, que no va conectado a la línea del cumplimiento de los objetivos de la organización. Saber y entender, siempre tener presente que el proceso de análisis de riesgos, que la delincuencia es dinámica, cambiante y hay que hacerle permanentes evaluaciones y monitoreos para garantizar la mejora continua. Estas son la presentación de algunas de las capacidades institucionales, Frente de Seguridad Empresarial, a través de la Dirección de Investigación Criminal Interpol, que nos da acceso a una gran herramienta como es el CAI virtual. La DISEC nos ofrece también algunos programas como es el Amigo y Padrinos del Cuadrante, Jóvenes a lo Bien, la Policía Fiscal Aduanero, Semilleros de Legalidad, la Dirección de Protección, la Red de Educadores, Abre tus Ojos, la Dirección Antisecuestro, que además, entre otras cosas, la recomiendo mucho, que ustedes pueden acceder a los gestores de prevención de esta dirección, que es más conocida como el GAULA, y ellos hacen toda una esfuerzo institucional para llevarles capacitaciones a sus empresas, la Dirección Antinarcóticos, prevención frente al tráfico de sustancias ilícitas, la Dirección de Tránsito, la prevención vial y la red integral del transporte, que está especializada en los riesgos a lo largo de la cadena de suministro. Tenemos un programa que está siendo bandera del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República, como es la integración, pero ya no dirigida solo a las empresas, sino a las personas ciudadanas de la red de participación cívica. Con ello, damos por concluida pues la presentación, no sin antes pues volver a ratificar, agradecer la invitación, su servidor quedando atento y dispuesto en lo que humildemente les pueda colaborar. Muchísimas gracias y quedamos atentos para poder seguir impulsando estos escenarios de retroalimentación. Mil gracias. Quedo atento si hay alguna pregunta. Fernando, muchas gracias por habernos dado esta charla. Es un tema muy interesante, muy extenso, como lo estamos viendo, para trabajarlo en un corto tiempo. Estamos viendo acá información muy importante, que es la siniestralidad de los eventos que están ocurriendo, en lo que resaltamos lo que tú nos dices. Oye, ellos, los delincuentes, están trabajando, ellos están evolucionando, ellos están mirando qué es lo que
el vacío que estamos dejando, el descuido que estamos dejando para que ellos puedan cumplir con su actividad. Entonces, el gran reto de nosotros siempre es estar también evolucionando, siempre estar como mirando qué inventamos nuevo para prevenir de que ellos nos vengan a hacer el acto delictivo. Eh, las empresas sí han estado evolucionando e implementando nuevos procesos, o hay mucha empresa que se ha quedado ahí con un sistema de gestión de 2 años, 4 años, 5 años, un sistema de gestión de riesgos, y como nunca me ha pasado nada, entonces yo no hago nada. ¿Eso se está presentando o las empresas sí están cambiando? Digamos que en cierta medida se está presentando y Colombia, dado pues a los entornos que tiene que enfrentarse, se percibe que hay un compromiso y una cultura, pero a veces se queda en personas, en tensión de personas que no le dan continuidad dentro de procesos que no dependan de personas naturales que tienen buenas intenciones, sino que sean sostenibles en el tiempo. En ocasiones también identificamos empresas muy comprometidas, como pues desafortunadamente también se encuentra en el sector, muchas empresas que pues les interesa la adopción de estos sistemas de gestión por darle un plus de credibilidad reputacional a sus empresas. Pero digamos que en su gran mayoría existe un gran ánimo por parte de los responsables, especialmente de gestión de riesgos, de seguridad. Nos cuesta un poquito bajarle al nivel de los otros sectores de las operaciones para poderlos comprometer en este tipo de buenas prácticas. Pero digamos que en términos generales sí se ve un buen compromiso por parte del sector empresarial. Ok, muchas gracias. Sí, es muy importante que esos compromisos por el tema de seguridad tienen que surgir desde la alta gerencia y involucrar a todos los actores, todos los clientes internos, quiere decir a todos los funcionarios, desde la persona que nos ayuda a nosotros en la cafetería, en los servicios generales, hasta el presidente de la compañía tiene que comprometerse en los temas de seguridad, porque en el menor descuido podemos tener un ataque, ya sea de robo de mercancía o de violación de seguridad en nuestras plataformas digitales, o robar las bases de datos de nuestros clientes, que es una información tan importante y confidencial para nosotros. No tenemos ninguna pregunta por parte de los asistentes. Solo nos queda agradecerles a todos ustedes por haber participado en este evento. Quiero aprovechar antes de despedirnos y cerrar, invitar pues a las personas inquietas al tema de la gestión de riesgo, a todos estos temas asociados a la delincuencia, a la criminalidad, de un espacio muy importante que va a tener el Centro Cibernético Policial, el CAI virtual, el próximo sábado 19 de octubre, entre 9:30 y 10 de la mañana. Van a realizar un programa dirigido a socializar las modalidades del ciberdelito. Entonces los invito para poder ampliar información y poder complementar lo que en esta presentación pudimos esbozar. Muchas gracias. Aquí nos llega un saludo del señor Manuel Calderón, que muchas gracias por la actividad, y un saludo a mi sargento Rojas. Manuel, gran amigo, muchas gracias. Me alegra mucho enterarme por este medio. Un abrazo y acá siempre su amigo aportándole a nuestra causa. Muchas gracias. Bueno, damos por terminado y cerrado este webinar y los esperamos a nuestra próxima charla, que estaremos llegando a la invitación cuando sea programada. Muchas gracias.